Buenos días, un saludo amoroso a todos ustedes, deseándoles que tengan un día lleno de luz, de amor, de mucha felicidad y de mucha prosperidad. Nuevamente estamos aquí reunidos hoy y bien, como les prometí en el video anterior, continuamos con esta serie de videos acerca de los procesos de sanación y hoy vamos a tocar el tema sobre cómo sobre los pensamientos negativos, sobre cómo cambiar patrones de pensamiento, bueno, las creencias limitantes, todas aquellas cosas que a nivel del cuerpo mental nos afectan nuestra realidad. Entonces, solo como para empezar un recorderi, recuerdan que hablamos de que tenemos diferentes cuerpos, mental, emocional, espiritual y el cuerpo físico, obviamente. Entonces, cada cosa que nosotros vivimos o experimentamos y que se genera una energía en alguno de estos cuerpos, afecta al otro. Entonces, el cuerpo mental es, digamos que el que más influencia directa tiene sobre lo que corresponde al cuerpo físico, o sea, a la creación de enfermedades o a la situación. El cuerpo mental directamente, ¡fum! Todo aquello que nosotros vivimos a nivel de nuestro cuerpo, como son los pensamientos, siempre van a generar una emoción, siempre generan un estado de nuestro cuerpo físico, así que es tan importante trabajar sobre este cuerpo que verdaderamente es todo un reto. Y todo un reto les cuento porque pasa uno la vida entera entendiendo, procesando y bueno, trabajando sobre este cuerpo que es tan importante. Vamos a enfocarnos, pero este cuerpo mental en realidad es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. No solo está formado porque, por nuestro cerebro, por nuestra mente, sino también por nuestra conciencia. O sea, nuestra conciencia de alguna forma baja la información a través de este cuerpo mental, también a través del cuerpo emocional, pero el cuerpo mental es el encargado como de traducir esa información. Entonces, este cuerpo es sumamente importante de entenderlo y de conocerlo. Yo les diría que cuando iniciamos un proceso de sanación y cuando iniciamos un proceso de sanación a un nivel profundo, cuando empezamos a querer alinearnos a nuestro verdadero propósito de vida y nuestra misión, una de las tareas tan importantes que tenemos que hacer es aprender a conocernos. Pero aprender a conocernos implica aprender a conocer realmente cómo estamos conformados, cómo está formado nuestro cuerpo físico, cómo funcionan nuestros órganos internos, cómo funciona nuestro cuerpo emocional, cómo funciona nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro, qué es realmente toda esta experiencia que estamos viviendo, porque la verdad es que muchos llegamos a este mundo y empezamos a vivir una experiencia y nos enfrentamos a muchas situaciones día a día, pero pocas veces tenemos esa claridad o nos hacemos esas preguntas en cuanto realmente quiénes somos y cómo podemos empezar ese proceso de verdad, de entendernos y de comprendernos para poder asumir la responsabilidad como creadores de nuestra vida. Por eso estos videos los hago con mucho amor, con la intención de ayudarles en este proceso, porque realmente todo el mundo, pues podemos escuchar y entender, sí, busca en tu interior, sí, sana tus pensamientos y estoy segura que la mayoría nos ha pasado que decimos, sí, claro, es que yo ya no quiero pensar más eso, yo en verdad ya quiero cambiar, quiero ser diferente, pero la vida te va mostrando que por más que tú quieres no es suficiente para hacer un cambio profundo, que a veces tienes que hacer mucho trabajo y por eso en este cuerpo mental es uno de los más importantes en los que tenemos que enfocar la energía para poder empezar a generar muchos cambios profundos en estos patrones de pensamiento, en estas creencias que hemos almacenado a lo largo de nuestra vida para poder hacer ese cambio que verdaderamente nos va a llevar a un proceso de sanación a un nivel más profundo. Bien, entonces, vamos a hablar muy específicamente acerca de, de cómo se crea un pensamiento, cómo se crea, qué es una creencia, qué es un pensamiento,
que es una forma o un patrón de pensamiento. Entonces, a ver, yo quiero hacerles una pregunta para tocar este tema. Quiero que ustedes se hagan esta pregunta. ¿Quién genera los pensamientos? ¿De dónde vienen los pensamientos? A ver, respóndanse. Ok, yo les cuento las respuestas que he tenido de muchas personas, incluso la mía, cuando me hacía esta pregunta. Si tú respondiste yo, mi cerebro, mi mente, esas son las respuestas que la mayoría nos hacemos. ¿Quién genera un pensamiento? ¿De dónde vienen los pensamientos? De mi mente, de mi cerebro, yo lo genero, pero ¿quién soy yo? ¿Qué es la mente? Bueno, ¿y qué es el cerebro? Bien, bien, bien. Entonces, vamos a hacerlo muy, muy sencillo este tema y voy a tomar muchas analogías para volverlo mucho más práctico de entender algo tan complejo como es nuestro cuerpo mental. Entonces, ¿quién es yo? ¿Qué es yo? Vamos a imaginar que es mucho más profundo el tema, pero vamos a asimilar que ese yo al que te refieres se trata de tu ser, de tu esencia. Entonces, cuando yo digo, yo genero mis pensamientos, puedo estar hablando de mi esencia, ¿verdad? Y vamos a suponer que cuando digo mi mente, ¿a qué me refiero? ¿A mi cerebro o a algo más? O a algo más. Entonces, para aquellas personas que piensan un poco más allá del solo responder la pregunta, podríamos analogar a mi mente a esa conciencia que se manifiesta de mi ser a través de ese cerebro. Entonces, el cerebro es como el ordenador, el que traduce toda la información que viene de mi ser superior o de mi ser o de mi alma. Entonces, la información que viene de todos los planos de conciencia y la información que traemos y la información que experimentamos, entonces esa información la traduce nuestro amado cerebro. Nuestro amado cerebro traduce toda la información que recibimos desde las diferentes fuentes, sea nuestro ser superior, nuestra esencia, nuestros guías, nuestros seres de luz. También es la información que almacenamos en nuestra experiencia del día a día, cómo nos relacionamos con este mundo. Entonces nuestro cerebro traduce todo esto. Y cuando nos referimos a la mente, podríamos hablar de esa conciencia como de esta conciencia que todos tenemos. Hay, bueno, la conciencia, hay una conciencia superior y, bueno, está la conciencia que se manifiesta de nuestro ser a través de las experiencias. Entonces, nuestra mente sería ese ser que piensa a través de todas estas experiencias. Entonces, nuestro cerebro, también voy a usar una analogía que es lo más cercano, no define todo lo que es nuestro cerebro, pero es lo más cercano a una idea de que podemos comparar nuestro cerebro. Y es, vamos a imaginar que nuestro cerebro es como un computador. ¿Por qué digo que no lo define? Bien, sí funciona como un computador en muchos niveles, nuestro cerebro en verdad, que es mucho más amplio, mucho más grande y tiene muchísimas más posibilidades y allí habitan pues esferas mentales y bueno, muchas cosas. Entonces, es como que, bueno, compararlo con un computador puede ser quedarse un poco corto, pero sí nos va a servir para el ejercicio que quiero hacer de explicarles un poco sobre esta información. Entonces, nuestro cerebro actúa como un computador al recogiendo toda esa información que llega y procesándola y nuestro cerebro también tiene como una base de datos, almacena todo y hace todos unos procesos tal como lo haría un computador en cuanto a seleccionar, catalogar, distribuir, organizar y ordenar. Nuestro cerebro eh, organiza esa información que recibimos, la procesa de acuerdo a las órdenes que nosotros le vamos dando. Ese nosotros me refiero a nuestra mente y en ese orden de idea a veces esas
ese proceso lo hacemos de manera muy inconsciente. Y por eso, pues, hablar de este tema es bastante amplio, pero bueno, creo que para lo que vamos a hacer hoy nos va a servir. Entonces, nuestro cerebro se encarga de procesar toda esa información. Nuestro cerebro constantemente está actualizando programas y también está manteniendo programas. ¿Por qué les estoy hablando esto con relación a lo que pensamos? Porque si entendemos un poco este funcionamiento, vamos a poder saber cómo modificar un pensamiento, una creencia que tenemos arraigada por largo tiempo. Entonces, bien, cuando desde niños nuestro cerebro empieza a almacenar información. Esa información la va organizando de acuerdo a unos patrones que están internamente creados, que ya traemos, y otros que se generan en la convivencia. Entonces, toda la información que viene de nuestro primer círculo primario, como son papá, mamá, familia, es una información que el cerebro cataloga y guarda en una carpeta como dicha, algo así como programas matrices. Yo le llamo programas matrices porque son programas que se ejecutan constantemente, que se mantienen en el tiempo y que se genera un aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa? Aquí también tenemos que aprender un poquito de cómo aprendemos algo, cómo aprendemos. Entonces, el cerebro usa tres procesos para aprender y es cuando recibe una información, él la recibe. La repetición de una información, la constancia, es decir, sostenida en el tiempo, genera un aprendizaje. Entonces, todas aquellas eh, ideas, pensamientos que nosotros también recibimos de nuestros círculos familiar, de las personas que están más cercanas a nosotros, que son repetidas constantemente y que se mantienen en el tiempo, por lo general se quedan instaladas como unos programas base por los cuales nosotros empezamos a crear nuestro propio sistema de creencias. Entonces, nuestro propio sistema de creencias es toda esa información que hemos acumulado y que hemos organizado en programas. Entonces no son cosas que simplemente aparecieron de la nada, es que marcan nuestra forma de pensar y marcan nuestra forma de pensar en base a esa información. Por esa es la razón por la que muchas personas que hoy están adultas o que estamos adultas, les cuesta cambiar una idea o un pensamiento o la forma como nos trataron cuando fuimos niños. Si tu papá, tu mamá te dijo que no eras capaz de lograr algo, que siempre te equivocabas, que esas como son palabras de papá y mamá, que son personas tan importantes y ya el cerebro grabó que son las personas de tu familia, que son lo más importante, que son tu centro, esas palabras les da prioridad, tienen el poder de quedarse almacenadas como programas. Y entonces la persona en un nivel inconsciente queda creyendo que esas palabras, esos pensamientos y esas ideas que papá y mamá nos decían son ciertas. Y por eso muchas veces que esas creencias que ya hemos recibido de esta historia familiar siguen con nosotros y se vuelven parte de nosotros. Y cambiarlas requiere de un proceso de, de sanación y también de transformación. Ahora bien, con la información que nuestro cerebro ya tiene almacenado en nosotros, el cerebro basa para crear nuevos pensamientos en base a esa información, en base a la información. Por ponerte un ejemplo, vives una experiencia, se almacena esa experiencia en tus memorias. Próximamente, ante situaciones familiares o condiciones parecidas, el cerebro activa la experiencia vivida y crea un pensamiento similar a esa experiencia. Entonces, si tú te comiste algo hoy y te hizo daño, te comiste un queso y te hizo daño, el cerebro guardó esa información en tus registros. Y cada vez ante la posibilidad de comerte un queso, se crea un pensamiento de que te puede hacer daño, que te va a hacer daño, como una alerta ante experiencias, y sobre todo si son experiencias que generan impacto emocional, como experiencias negativas, de dolor o cualquier experiencia que haya generado un impacto, incluso también de alegría. Esas experiencias mucho más se quedan guardadas allí y la próxima vez que las circunstancias se parezcan, el cerebro
dispara las alertas y automáticamente empieza a crear pensamientos relacionados a la experiencia que ya se vivió. Entonces, por esa razón, también actuamos de muchas formas creyendo que las circunstancias que están allí ya las vivimos. Entonces, ¿para qué lo voy a intentar si la vez pasada que monté el negocio no funcionó? Pero si la otra vez que yo le presté dinero a tal persona nunca me lo regresó. Pero si ya yo viví esto, entonces la experiencia del día a día termina volviéndose un patrón repetitivo. Un patrón es algo que se repite, algo que se secuencia y que se sigue repitiendo, y en ese orden de idea forma ya esa condición y esa forma de pensar convertida en patrón. Una creencia, pues también es una idea y un pensamiento, pero que se volvió una raíz, un tronco. Ay, imagínense, bueno, no, vamos a continuar, pero imagínense que si somos un árbol, el tronco, allí se encuentra todo lo que son las creencias, los valores, las raíces del árbol serían esas cosas profundas que están en nuestro interior, que están arraigadas de familia. Y las hojas, imagínense que son entonces son la forma como nos expresamos al mundo, la música, las cosas que comemos y todo eso. Algunas de esas hojas son muy profundas y están en el tallo, pues me refiero a que algunas de esas creencias o ideas podrían estar más en el tallo porque, no nos, porque nos definen una personalidad. Este ejercicio del árbol está en uno de mis libros y bueno, si lo quieren después se los comparto porque es muy bonito, porque nos permite identificar y conocer un poco de cómo somos. Todo lo que está en las hojas lo podemos cambiar. Cambiamos la forma de vestir, cambiamos la música, podemos cambiar la forma de comer, podemos cambiar hábitos y eso podemos cambiar algunas cosas. Lo que está en el tallo es más difícil de cambiar, pero se puede cambiar, pero requiere de un trabajo más profundo. Lo que está en las raíces todavía requiere de un trabajo mucho más profundo porque a veces no lo vemos, está allá adentro, está guardado y son cosas que nos definen, pero que a veces no somos conscientes de ellas. Entonces, bien, sigamos. Entonces, cuando nosotros generamos un pensamiento sobre una situación X, Y o Z, el cerebro automáticamente hace millones de procesos internos, pero millones de procesos internos con esa información para darnos una respuesta, sea a nivel fisiológico, una respuesta de huir, de escapar, sea a nivel emocional, un sentimiento, y obviamente se genera una energía de pensamiento. ¿Qué pasa? Yo les decía que nuestro cuerpo no está diseñado para la enfermedad, nuestro cuerpo está diseñado para la salud. Y en ese orden de ideas, cuando nosotros generamos una forma de pensamiento negativa, es decir, un pensamiento denso con relación a algo que nos genera emociones y se ven involucradas las emociones y nos genera una reacción física, es tan poderoso que se forma una forma de energía. Si ese pensamiento estamos todo el tiempo repitiéndolo, si ese pensamiento lo mantenemos, se forma un patrón de pensamiento negativo, se forma una creencia negativa que nos está limitando y que no nos está dejando avanzar. Pero además a nivel del cuerpo energético o a nivel de nuestros chakras, esa forma de pensamiento negativo se puede quedar y queda bloqueando nuestro funcionamiento natural y nuestra regulación de nuestro cuerpo. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a vigilar y a identificar y a conocer nuestros cuerpos, porque en ese orden de ideas nosotros vamos a poder darnos cuenta de qué estamos, ¿ya? Ustedes van a encontrar, y yo se los voy a confirmar hoy, los pensamientos tienen poder. El poder que nosotros ponemos en esa energía de pensamiento, tanto para crear como para lastimar nuestro propio sistema. Así que sí es importante identificar y trabajar y gestionar nuestros pensamientos. Ahora, ¿cómo cambio un pensamiento que ya se ha vuelto una forma de pensamiento negativo o una creencia? ¿Cómo cambio, modifico esos pensamientos y esas creencias que ya traigo de la infancia? Porque si bien ya están arraigadas en mí, por más que yo quiero dejar de pensar así, a veces no puedo dejar de hacerlo. Entonces,
Yo les diría que hoy en día existen muchas posibilidades y se está trabajando mucho desde la programación neurolingüística para modificar. Precisamente se trata de hacer una reprogramación. Reprogramación. Hay un pensamiento, una creencia que ya está configurada en tu sistema. Cualquier creencia que tú hayas traído, que heredado o construido en tu infancia o aprendido por tus propias experiencias, porque incluso nosotros creamos nuestras creencias en base a nuestras experiencias. Entonces, si yo cada vez que hago algo me pasa esto, ya aprendí. Entonces creo un patrón y digo, ¿para qué lo intento si ya sé que me va a pasar? Entonces, esa experiencia que ya creaste, sobre todo, por ejemplo, a nivel de relaciones o a nivel de muchas cosas, a nivel laboral, económico, siempre que hago esto me pasa esto, siempre consigo estas mismas personas, siempre termino en una relación con la misma situación. Esa creencia que ya tú tienes está alimentada por unas experiencias que ya tú viviste, por unas situaciones que te pasaron. También es posible que tenga información de experiencias de que han vivido tus padres o que has alimentado desde niño o que tú mismo has ido creando basado en otros temas como inseguridad, autoestima, bueno, muchas razones pudieron haber generado esa creencia que ya habita en ti. Entonces, identificar esa creencia en ti es uno de los primeros pasos para poder empezar a transformarla y a cambiarla en una nueva creencia, porque la idea no es decir, no, eso ya no está, ni simplemente decir, no, desapareció. Es una creencia, es como el computador, el cerebro es como un computador, requieres usar el lenguaje de ese computador para poder modificar una creencia. Entonces, por eso es más fácil no simplemente decir, ya yo no voy a creer más eso, pero es que llevo toda la vida creyendo eso. Entonces, para que yo pueda crear, tengo que crear una nueva creencia tan poderosa que pueda reemplazar la creencia que me ha estado afectando. Si la creencia que yo estoy creando no es lo suficientemente poderosa, no hago el mismo proceso de aprendizaje que tuve para cuando la anterior creencia, entonces el cerebro no te lo cree. Si tú le dices, yo siempre he pensado que voy a ser pobre. Yo siempre he pensado que no puedo. Hoy voy a pensar que sí puedo. Pero tú sientes que sigues sintiendo que no puedes. Y a pesar de que estás pensando que sí puedes, sigues sintiendo que no. ¿Por qué? Porque esta que está creada es fuerte. Y la que estás creando apenas estás creándola. Entonces, para la reprogramación, lo que hay que hacer es empezar a crear de manera, hacer el mismo proceso de aprendizaje. El mismo proceso de aprendizaje. Aprendemos por repetición, constancia e impacto emocional. Repetición. Por constancia quiere decir algo que secuencialmente vamos a hacer constantemente y por impacto emocional. Eso sí, hay experiencias que si generan un impacto emocional automáticamente crean un programa matriz. Y si nosotros empezamos a creer que sí podemos, tenemos que repetirlo todo el tiempo, porque llevamos años repitiendo el negativo, repetirlo todos los días y además sentir que sí es cierto. Y sentir que es cierto significa crear un impacto emocional para que nuestro cerebro pueda ver ese pensamiento nuevo como un pensamiento matriz. Obviamente también hay que hacer ese proceso de reprogramación con muchísimas cosas, como empezar a asumir tu poder, como que tú eres quien controla tu cerebro y que no tu cerebro te controla a ti, como nos pasa muchas veces, que el cerebro termina controlándonos porque de alguna manera estamos desde un nivel inconsciente no asumiendo la responsabilidad de que somos nosotros quienes le estamos dando la información al cerebro. No importa si nos hayamos dado cuenta o no, no importa si nosotros no podemos culpar ahora a nuestros padres o la vida que hemos tenido porque esa información la cogimos de allí. Aún así, nosotros permitimos que eso pasara. En un nivel, éramos unos niños y no podíamos hacer nada, pero nuestro sistema en ese momento permitió que eso pasara. Ahora nosotros asumimos el poder y empezamos a darnos cuenta que ya crecimos, que ahora somos adultos, que ahora es diferente, que las circunstancias no pueden ser las mismas y lo primero que tenemos que hacer es modificar esa regla en nuestro cerebro, la regla de pensar que todo tiene que ser igual.
empezar a asumir que los cambios son posibles y empezar a decirle a nuestro cerebro que todo es posible, que podemos cambiar, que podemos vivir una vida diferente y empezar a cambiar muchos pensamientos que nos limitan. Pero entonces yo les propongo un ejercicio. Haz una lista. Quiero que por un día o por varios días observes tus propios pensamientos y los escribas. No los juzgues, no vas a empezar a decir, no los vas a juzgar en este momento, solo los vas a escribir. ¿Por qué? Porque cuando tú los vas a identificar, ya sabes sobre qué vas a trabajar. Entonces, haz una lista de todos los pensamientos que tengas en un día, pero de todos, incluso el pensamiento que tú pienses que es más insignificante, escríbelo y haz por varios días, lleva un registro de cuántas veces al día. Ahora otra cosa, al lado de cada pensamiento, si ese pensamiento se repite, le vas a poner un punto, un punto, un punto, un punto o un chulito, como quieras. Y vas a decir, otra vez pensé en esto, pum, otra vez esto. Esto es un ejercicio muy interesante, pero de verdad necesitas de poder estar presente todo el tiempo en observarte, ser el observador que observa tus propios pensamientos. Volví a pensar en esto, volví a pensar en esto. Y cada vez que pienses en el mismo pensamiento, y vas a descubrir que es posible que en un mismo día tengas muchas veces ese mismo pensamiento. Uno. Dos, pero tú vas a hacer tu ejercicio, ¿no? Una vez ya tienes identificados todos los pensamientos que has generado durante un día, durante varios días, puedes admirar y revisar que estos son los que tienes que trabajar. Entonces vas a crear una nueva lista de cuáles son los pensamientos que vas a empezar a introducir nuevos en tu sistema de creencias para modificar los que ya están creados. Si el problema es que siento que no soy capaz de lograr algo o tengo problemas de autoestima, entonces voy a crear un pensamiento donde yo misma voy a decirme, yo soy capaz, yo soy digna y merecedora de todo lo bueno y maravilloso. Yo puedo, yo logro, yo esto, pero ese pensamiento además lo vas a acompañar de lo que te decía, de la intensidad emocional. O sea, es que tienes que sentirte, tienes que imaginarte, visualizarte, vivirte, sentirte para poder generar una emoción lo suficientemente poderosa para que cambie la emoción que se archivó en este programa de creencia. Entonces creas una emoción de mucho amor y de mucha luz tan poderoso. Y empiezas a ordenar tus propios registros en tu mente. Antes pensaba así, ahora pienso así. Porque es importante que asumas que vas a instalar una nueva información en tu cerebro y que eso no va a ser tampoco pues de un día a otro, pero vas a empezar y todos los días, todo el día te lo vas a repetir. Habrá situaciones y experiencias en las que te descubras que enseguida vas a generar un cambio, porque todo va a depender de la energía. Acuérdate que les comenté que la forma de pensamiento genera una energía, ¿verdad? Entonces, si la energía que tú estás generando en esta nueva forma de pensamiento es muy probable que el cambio se dé así. Es muy probable que el cambio se dé tan rápido como tú empiezas a generar un nuevo pensamiento. Entonces, cambiar la manera como pensamos es una tarea que se puede hacer y que todos los días tenemos que hacerla. Y si un día nos levantamos y nos damos cuenta que volvimos a caer en un viejo pensamiento, otra vez empezamos el proceso y decimos, yo le digo un truquito que yo me hago y es que yo empiezo a borrar. Cuando me doy cuenta que me equivoqué y que nuevamente caí en algo anterior, yo misma reacciono y digo, borro, 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 borro. Yo le dije a mi cerebro que yo cada vez que quisiera borrar algo que no estaba, que yo no quería en mi vida, yo lo iba a borrar, como si le diera controlar, suprimir a mi cerebro. Ay, no controlar, suprimir, pum, borro, 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 borro. Yo me imagino un borrador grande y borro, 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 borro todo pensamiento que esté creando de manera consciente e inconsciente que esté afectando mi realidad. Y empiezo a hacer decretos. Los decretos son muy poderosos. Mi primera maestra en decretos, pues bueno, primera maestra en decretos fue el libro de Lois Hay. Y wow, que es fantástica. Y esos decretos de ella me han ayudado durante mucho tiempo a reprogramarme, pero me los repito, cuando identifico que hay en mí pensamientos que son los que me están obstaculizando, yo misma empiezo a trabajar en ellos. Y justo en el libro de Lois Hay también habla
sin explicar pues todo el funcionamiento del cerebro. Ella también está explicando que la repetición de un decreto todos los días, constantemente, es cierto. Y es importante algo que en su libro leí, en alguno de sus libros leí, que ella decía, cuando tú siembras una semilla, es decir, tú empiezas a hacer un decreto todos los días, tú no vas y acabas de sembrar la semilla y luego vas a ver si ya creció el árbol. No, pues las semillas que tienes en tu mente las has sembrado por mucho tiempo. Hay que darle tiempo a que el decreto haga su efecto y eso es por la razón por la que tú empiezas a trabajar con ellos constantemente. Pero quiero que tengas en cuenta la parte del impacto emocional porque esto es clave a nivel del cerebro. Todos aquellos pensamientos que generan impacto emocional nos ayudan y en programación neurolingüística eso es de lo que más se trabaja. Hacemos un nuevo programa y tenemos que meternos en el programa y sentirlo, creer, llenarnos de felicidad. Cuando nosotros empezamos a sentirnos felices, nuestro cerebro segrega dopamina, segrega una cantidad de hormonas de la felicidad, del bienestar, que permiten que el cerebro coja esa información y automáticamente la archive. Así, pero ¿cómo voy a imaginarme que ya logré algo si todavía no lo... No, pues de eso se trata, de crear esa posibilidad. Así que no importa, que cómo voy a pensar que soy feliz si no me siento feliz. Pues no te sientes feliz, pero si sigues pensando así, pues no va a cambiar en nada la situación. Si quieres sentirte feliz, tienes que empezar a vivir la experiencia de la felicidad. Y eso significa que no importa lo que esté pasando ni la razón por la cual no te sientas bien. Si tú empiezas a creer que vas a estar bien, que cada día vas a estar mejor, le estás dando al cerebro la posibilidad de que cambie, le estás diciendo al cerebro que es posible cambiar y que es posible que vas a estar bien y que tú vas a trabajar en ese proceso de bienestar. Y puedes repetir esa palabra si sientes que no vas a decir, ya, yo soy feliz y no te lo sientes, no te lo estás creyendo, pero sí puedes repetir algo como, cada día soy más y más feliz. Cada día estoy mejor, mejor y mejor. Esa palabra y ese cada día estoy mejor, mejor y mejor. Créanme que crea un programa muy poderoso porque nos va a ayudar a que muchas situaciones que estaban amarradas a otros programas de pensar que la vida era difícil, dura y dolorosa, no nos están dejando avanzar. Entonces, cada día estoy mejor, mejor y mejor. Cada día voy logrando más y más cosas. Entonces, cuando yo se lo digo a mi cerebro ya lo cree. Es una posibilidad real de que esto va a pasar. Y lo voy construyendo cada día. Bien, en este video se fue un poco más el tiempo, pero es que este tema es muy extenso. Ya, quiero dejarles unos tips finales para que trabajemos en cómo cambiar los pensamientos y todo esto. Bueno, ya hay como, aquí se los he explicado. Entonces, vamos a hacer el listado, ¿verdad? Vamos a identificar cuáles son esos pensamientos que tenemos. Vamos a registrarlos y vamos a registrar cada vez que tenemos el mismo pensamiento. Así vamos a ir a saber cuáles son los pensamientos repetitivos y también voy a escuchar aquellas veces cuando yo diga, es que yo siempre pienso así, es que yo siempre he hecho esto así. Palabras que tú digas usando el yo siempre he hecho, he pensado, he dicho, son programas maestros, son programas raíces. Sobre esos programas raíces y maestros vamos a trabajar entrando en ellos y viendo si este programa sí me sirve o no, porque si yo siempre he hecho esto, pero lo estoy haciendo mal, entonces necesito modificarlo, ¿verdad? Y ahí es donde tienes que empezar a cambiarlos. Y empezar a cambiarlos, la tarea es a través de la repetición, la frecuencia y la intensidad emocional. La repetición, la frecuencia y la intensidad emocional. La repetición, la frecuencia y la intensidad emocional. Por esa es la razón por la que los maestros siempre repiten y repiten algo cuando quieren que una persona lo grabe en su sistema de creencia, porque el repetir, el repetir y el repetir crea y fija la información. O no, cuando escuchamos una canción constantemente en la emisora y al poco tiempo, sin ni siquiera pensar que nos interesaba la canción, la estamos cantando, porque la repetición, la frecuencia y la intensidad emocional, si además nos mueve la canción, nos hace sentir bien, genera un aprendizaje.
Por eso es que los maestros repiten y en los colegios nos repetían lo mismo. M con la ama, M con la ama. En fin, el cerebro aprende así, la repetición, la frecuencia y la intensidad emocional. Si quiero cambiar, si quiero crear nuevos pensamientos y modificar esos pensamientos y creencias limitantes y patrones que están generando energías que nos bloquean, tengo que empezar a trabajar en crear nuevos patrones, nuevos pensamientos, nuevas formas de pensar que me permitan tener lo que realmente quiero. Y para crear esto nuevo, lo voy a hacer a través de la repetición, la frecuencia y la intensidad emocional. Entonces, hago mi lista de todo lo que sí quiero y lo convierto en decretos. Y lo convierto en decretos y me lo repito y me lo repito y me lo repito. Y no importa si en ese momento no me lo estoy creyendo del todo, yo lo repito y lo repito. Llegará el momento en que ya me lo voy a creer. Cuando mi cerebro ya lo instala, ya es parte de mi forma de pensar, ya se generó, ya se creó. Entonces, esta es la invitación. Puedo hacer decretos, puedo empezar y crear, ¿saben? ¿Qué les recomiendo? Algo que yo he hecho, a mí me ha servido mucho, pero se los regalo. Ustedes crean su lista de decretos y luego se las graban con su voz. Porque además, cuando nosotros escuchamos, repetimos, estamos enviando información al cerebro por dos vías, que eso es otra cosa importante. Todos no aprendemos de la misma manera y nuestro cerebro tiene diferentes formas o estilos de aprendizaje y a veces hay personas que aprenden más viendo una información, a veces hay personas que son más auditivas y aprenden escuchando una información, a veces hay personas que son más sensitivas y necesitan sentir una información y hay personas que de alguna manera, ahora, todos tenemos los sistemas dentro de nosotros, solamente que tener un sistema, o sea, que sea más fácil aprender viendo, escuchando, sintiendo, no significa que no aprendas de las otras formas, significa que es mucho más fácil. Pero para el cerebro lo mejor sería usar estos tres sistemas. Por eso les decía, repetición, frecuencia e intensidad emocional. Si yo soy bastante visual, entonces me creo dibujos de lo que quiero, me creo una imagen y las pongo alrededor de mi casa, decretos de lo que quiero, pero pongo imágenes. Si soy visual, necesito imágenes. Entonces pongo fotos de las cosas, me veo feliz, sonrío, me tomo fotos feliz, sonrío y la pongo al frente para recordar esto. Empiezo a crear imágenes y las voy poniendo. Si soy muy auditivo o también las leo, porque también al leer estoy siendo visual, ¿verdad? Si soy auditivo, es decir, para mí es más fácil escuchar, entonces grabo un audio con mi voz y todo el tiempo lo pongo en las noches, al dormir o en la mañana, porque en esos dos momentos, en la mañana y en la noche, nuestro cerebro está más receptivo a la información, así que es perfecto. Y lo pongo y me lo repito y me lo repito, ¿ok? Y si soy más de sentir, de que necesito sentir la emoción de eso que estoy, entonces necesito trabajar en visualizarme así y de crear esas emociones y de vivir las experiencias que me permitan sentir esa paz y esa tranquilidad que yo estoy buscando. Entonces es sumamente importante que trabajemos. Yo les diría que en lo personal yo trabajo con los tres sistemas. A mí me gusta leer mucho y también me gusta escuchar mis audios y también me gusta vivir y visualizar y meditar y trabajar en mi mente cambiando esos patrones. Entonces, y por último, el ejercicio podría ser esto. Se imaginan, se sientan unos minutos, visualizan el nuevo pensamiento que quieren crear, lo visualizan, repiten en voz alta, lo repiten en su mente, lo imaginan, lo visualizan, lo sienten y se imaginan que se queda metido así como en cada célula de ustedes lo nuevo que quieren crear y así estamos creando un nuevo pensamiento y una nueva realidad y una nueva creencia que nos va a servir para modificar muchos. Eh, el trabajo depende de cada uno, el tiempo depende de cada uno, de la constancia, de la perseverancia, del deseo de tu corazón, pero es posible cambiar todos esos pensamientos, es posible cambiar todas esas programaciones y bueno, la programación neurolingüística nos los ha demostrado, pero además que todo a nivel energético también está demostrado que nosotros somos los creadores de estos pensamientos y que nosotros podemos modificarlos. Entonces, cuando yo les he dicho tantas veces
que nosotros podemos cambiar esa realidad, que nosotros creamos esa realidad. Es por este proceso que les acabo de explicar. Nuestro cerebro toma esa información y proyecta como si fuese un proyector afuera, eso que está aquí. El mundo como tú lo ves, solo lo puedes ver desde tu lugar, porque la información que tienes almacenada en tu cerebro es solo tuya, es lo que tú has recogido en base a tus experiencias, lo que has vivido. Entonces, ¿qué ves afuera? Ves lo que se proyecta de eso que tu cerebro está mostrándote. Por eso, de alguna manera seguimos teniendo cada uno de nosotros nuestros propios mundos basados en nuestra propia realidad. Pero si queremos cambiar eso que estamos proyectando, tenemos que cambiar el proyector interno, tenemos que ajustar el nuevo programa, el nuevo sistema, meterle nueva información para que nuestro proyector nos muestre algo diferente y esta es la forma. Bueno, es uno de los caminos, es el que yo hoy con mucho amor les pongo a su disposición y es empezar a hacer la tarea. Trabaja en repetición, frecuencia, intensidad emocional. Trabaja en ti, en tus pensamientos y empieza a modificarlos juiciosamente. Poco a poco, siembra la semilla y espera que crezca. Pero todos los días tienes que regarla. No es que sembraste hoy la semilla y te fuiste y no la volviste a mirar. Porque si no le echas agua, si no la cuidas, pues no va a crecer. Entonces significa que tú no tienes un pensamiento hoy y ya luego te olvidaste de él. Tienes que trabajar. Recuerda lo que te dije, repetición, frecuencia e intensidad emocional. Listo. Es todo por hoy. Con mucho amor les deseo que tengan un día maravilloso, lleno de luz, lleno de mucha, mucha felicidad. Y bueno, sonrían.